Hoy mostraré las pinturas de un pintor, al que no pienso citar pero sí contar algo que me parece extraño y perturbador. Turín dicen es la ciudad más satánica del mundo. Sus leyendas como que en ella estaría una puerta al inframundo están ahí. Las puertas del infierno leyenda en Turín. La ciudad de Turín atrae miles de visitantes para ver la sábana santa, y sin embargo también tiene un parte de leyenda oscura. Nostradamus vivió en Turín, y se dice que en una de sus plazas Piazza Statuto están las puertas del infierno. Además en Turín reside el mayor número de exorcistas de Italia. Turín y la magia. Turín desde hace siglos se relaciona con la magia. Existe una leyenda que dice que Turín es parte fundamental de dos triángulos mágicos. El triángulo de la magia blanca junto a Lyon y Praga, y el triángulo de la magia negra junto a Londres y San Francisco. Sin embargo, no solo las leyendas reflejan el carácter mágico de Turín, también está patente en la historia. Augusta Taurinorum, Turín fue fundada por los romanos en la intersección de dos ríos el Dorala y el Po, por lo tanto según cumple las leyes de la magia, ya que tiene 4 puertas que se enfrentan a los 4 puntos cardinales. Hay una Turín a la luz del sol y otra subterránea y enigmática, cientos de túneles y galerías bajo tierra muy por debajo de la ciudad. Las puertas de infierno. Este título tan cinematográfico se le atribuye a la zona de la Piazza Statuto, un lugar que podría ser tan solo una bonita plaza cerca de Porta Susa. Sin embargo, esta plaza, aparte de las leyendas, ha tenido relación con hechos relacionados con la muerte. Ya en la época romana era considerada una plaza siniestra. En esta misma zona en la época romana allí existía el llamado Vallis Oxisormo Necrópolis. En la zona del subsuelo de la Plaza Statuto y alrededores eran donde se enterraban a los condenados. Este viejo Oxisorm está ahora bajo tierra en las calles del Corso Príncipe Eugenio, Cibrario, Corso Francia y otras calles de la zona. En esta misma plaza también tenían lugar los ahorcamientos en Turín, hasta que fue trasladado hasta otra zona de Turín, en la intersección de las calles Corso Regina Margherita y Cima. Se dice que si miras de cerca en el jardín de la Plaza Statuto se puede ver una tapa de alcantarilla, en realidad solo da paso a túneles del alcantarillado, sin embargo la leyenda afirma que es la entrada al infierno. Más tarde en 1865 fue donde estaba la guillotina, y fue escenario de sangrientos disturbios. Todos estos hechos dieron pie a la creencia de que algo maldito albergaba la plaza. Esto alimentó las leyendas sobre Turín y el vértice de la magia negra, junto con Londres y San Francisco. Dicen que el vértice del triángulo está en un pequeño obelisco con un astrolabio en la parte superior situado en un pequeño jardín frente al monumento del túnel de Frejus. Este obelisco fue construido en 1808 en un punto geodésico. Si caminas unos pocos cientos de metros desde la Piazza Statuto más allá de Corso Svizzera, se llega a la Domus Morocho o Casa Morocho. Esta casa fue la residencia del célebre profeta Nostradamus. En el centro de la plaza de Statuto se erige el monumento del túnel de Frejus, un túnel de carretera que une Francia e Italia, bajo la montaña de Frejus, entre Modane y Bardonecchia. El monumento conmemorativo fue diseñado por el conde Marcello Panisera de Beglio, se inauguró en 1979. Consiste en una pirámide de piedras que vienen de la excavación del túnel y está coronada por una criatura alada. Muchos dicen que conmemora el sufrimiento de los miles de trabajadores que tuvieron que encargarse de la construcción del puente. Y es aquí en Turín donde se realizó una de las exposiciones desde mi punto de vista siniestras y satánicas. El título de esta exposición lo dice todo. Muestra el mal. Ejercicios de pintura cruel, que se expuso en el Palacete de Casa Stupinigi de Turín y que constituye un recorrido por los complejos vericuetos y variaciones del mal desde el siglo XV hasta ahora mismo. Su políptico Baratún cerraba una muestra de más de 200 piezas de 180 artistas. La obra Baratún, que quiere decir en griego abismo, más allá, o una de esas profundidades a donde van a parar los muertos en su último viaje. Sgarbi intentó recoger el hueco que ha tenido el mal en la pintura, pero también la fotografía, el dibujo o grabados como los desastres de la guerra de Goya. Entiendo que ese conflicto de dualidad entre el bien y el mal, de lucha permanente y de angustia, era la base de la muestra, realmente espectacular. Ha dividido el proyecto en 2 partes. Desde el siglo XIV hasta el Svilli, y desde el XIX hasta nuestros días. No diréis que no es casualidad que precisamente aquí se realice una muestra desde mi punto de vista más que satánica. Que habla del abismo, el pozo del abismo, ese pozo separa nuestro mundo de otro mundo, donde dicen están los ángeles caídos. Estos cuadros cerraban la muestra en Turín. La quinta esencia del ser humano desde una mirada ascética o mística. ¿Y tú qué piensas? ¿Esconde Turín la puerta al pozo del abismo?
En una ocasión escuché una historia tan sorprendente que parecía de ficción. Se trataba sobre las voces del infierno grabadas en un pozo muy profundo de Siberia. Unas supuestas voces grabadas que dicen son del mismo infierno. Ante que nada quiero contar mi experiencia persona de estas voces que dicen grabaron del infierno. Un día empecé a escuchar un programa de radio llamado Milenio 3 y Iker Jiménez empezó a contar esta historia de las voces grabadas de Siberia, que dicen son del mismo infierno. Durante 15 minutos contaba la historia para luego poner la grabación que se escuchó de esas voces y fue justo en ese momento, no antes ni después, sino justo en el momento que pusieron esos sonidos, cuando una bombilla de mi casa explotó. Puede que fuera algo casual, pero vaya susto me metió. El caso que me puse a realizar mi propia investigación sobre este tema. Busqué las coordenadas de donde se realizó esta grabación, el pozo de Kola, Siberia, y aunque parece tapado ya, aún se puede apreciar por su forma circular dónde estaba el pozo. Misterios y enigmas, el pozo superprofundo de Kola. El pozo superprofundo de Kola, KSDB, o SG-3 es el nombre que recibe un proyecto de prospección científica de la URSS para profundizar en la corteza terrestre. Está situado en el Oblast de Murmansk, a 10 kilómetros al oeste de la ciudad de Zapolyarny, en el territorio del escudo báltico. Su profundidad es de 12.262 metros. A diferencia de otros pozos profundos que se han hecho para buscar petróleo o por exploración, la finalidad del SG-3 fue únicamente la investigación de la litosfera en el lugar donde la discontinuidad de Morovi se acerca a la superficie de la Tierra. La perforación comenzó el 24 de mayo de 1970, en la península de Kola, usando perforadoras Uralmash 4 y, posteriormente, Uralmash 15000. Se abrieron varios pozos partiendo de la rama central. El más profundo, el SG-3, se completó en 1989, creando un pozo de 12.262 metros de profundidad, el más profundo de los perforados hasta ahora. El proyecto fue propuesto en 1962 y asignado al Consejo Científico para el Estudio de la Tierra. El lugar de perforación fue elegido en 1965 en el noroeste de la Unión Soviética con coordenadas 69N 36E coordenadas 69N 36E, mapa, a 10 kilómetros al oeste de la ciudad de Zapolyarny. El objetivo inicial fue fijado en los 15,000 metros. El 6 de junio de 1979 se batió el récord de profundidad del mundo, el del pozo Bertha Rogers en el condado de Wasita, Oklahoma, 9,583 metros, el nivel de 12,000 metros se pasó en 1983, y se detuvieron los trabajos alrededor de un año. Este período de marcha lenta dio lugar a un accidente decepcionante el 27 de septiembre de 1984. Después de alcanzar los 12,066 metros, hubo un derrumbamiento que cubrió de tierra unos 5,000 metros. Hubo que perforar otra vez a partir del nivel de 7,000 metros, alcanzando 12,262 metros en 1989. En ese año se esperaba que la profundidad del pozo alcanzara 13,500 metros a finales de 1990 y 15.000 metros en 1993,4, pero resultó ser inalcanzable profundizar a un nivel mayor de 12,262 metros, y se detuvieron los trabajos en 1992. El motivo fue que por hacerse imposible técnicamente el profundizar más en la corteza, pues la temperatura de unos centésimo octogésimo, cuando habían calculado casi la mitad a esas cotas, hacían fluir continuamente una masa de fango e hidrógeno. La leyenda de las voces del infierno. Este artículo se ha traducido del periódico finlandés llamado Amenusatia. Un grupo de geólogos, al taladrar un agujero de 14,4 kilómetros de profundidad para llegar al núcleo de la Tierra, dijeron haber escuchado gritos humanos. Los gritos que oyeron debieron de haber sido de las almas condenadas que se encuentran en el centro de la Tierra. Aterrorizados los científicos, temieron haber desatado los poderes malignos del infierno hacia la superficie de la Tierra. La información que estamos recolectando es muy sorprendente, que estamos sinceramente temerosos de lo que podamos encontrar allá abajo. Mencionó el Dr. Achakov, gerente de proyecto en la remota Siberia. La segunda sorpresa fue la alta temperatura que ellos descubrieron en el centro de la Tierra. Según cálculos, se indicó que la temperatura alcanzaba hasta los 1,000 grados centígrados, dijo también el Dr. Achakov. Esto es más de lo que nosotros esperábamos. Parece más como un infierno en llamas que se encuentra en el centro de la Tierra.
El último descubrimiento fue sin embargo lo que conmocionó nuestros oídos, tanto así que los científicos tuvieron miedo de continuar con el proyecto. Tratamos de escuchar los movimientos a cierto intervalo con unos micrófonos ultrasensitivos, los cuales dejamos entrar en el agujero. Lo que escuchamos, convirtió nuestra lógica científica en ruinas. Eran, en momentos, unos sonidos débiles, pero a la vez, altos en frecuencia, los cuales pensamos que venían de nuestro propio equipo, explicó el Dr. Achakov. Pero después de algunos ajustes, comprendimos que en verdad el sonido venía del interior de la Tierra. Apenas podíamos creer lo que nuestros oídos escuchaban. Escuchamos voces humanas, gritando con gran dolor. A pesar de que una voz era perceptible, pudimos escuchar miles, tal vez millones de almas gritando en sufrimiento. Después de este impactante descubrimiento, la mitad de los científicos renunciaron al proyecto por el temor. Esperamos que lo que esté allá abajo, allá se quede, añadió el Dr. Achakov. Pero lo que en realidad acabó por conmocionar a estos rusos, además de las voces grabadas, fue la aparición en esa misma noche, de un gas luminoso que se disparó desde el centro de la Tierra, en medio de una columna de humo incandescente. Del agujero que se había hecho, emergió un ser con alas como de murciélago, quien gritó en idioma ruso: "Yo he vencido", para después volar hacia el oscuro cielo de Siberia. El incidente fue totalmente irreal. Los rusos gritaron con espanto, dijo el señor Numeral. Más tarde, esa noche, él miró un grupo de ambulancias circulando en la comunidad. Un conductor que él conocía, le dijo que se les había ordenado que se sedaran a todos los que estuvieron presentes con un medicamento para borrar su memoria de corto plazo. Los rusos utilizan esta droga para tratar a las víctimas que han sufrido un shock. El Dr. Achakov señaló: "Como comunista, no creo en el cielo ni en la Biblia, pero como científico, ahora creo en el infierno". Es innecesario decir que fue algo impactante al haber hecho este descubrimiento. Pero sabemos lo que vimos y lo que escuchamos. Y ahora estamos convencidos que taladramos las puertas del infierno. El Dr. Achakov continuó diciendo: "El taladro repentinamente empezó a dar vueltas, descabelladamente indicando que habíamos alcanzado una gran caverna. Los sensores de la temperatura mostraron un dramático incremento. Bajamos un micrófono, diseñado para detectar los sonidos de las placas en movimiento. Pero en lugar de escuchar las placas en movimiento, escuchamos voces humanas gritando de dolor. Supercrack Estrella presenta Códice Voynich. El manuscrito cifrado que nadie ha podido resolver en 600 años. Hoy explicaré la procedencia del manuscrito Códice Voynich. Podríamos decir que viene del mismísimo infierno. Para ser más concreto, de un lugar al que llaman la Puerta del Infierno, en la ciudad de Kola. Explicaré en este vídeo por qué llaman a este lugar la Puerta del Infierno, y por qué digo que el Códice Voynich proviene de este lugar. En los años 80 los americanos y los rusos competían en todo. Una de esas competiciones era quien excavaría el agujero más profundo en la Tierra. Ganaron los rusos con la excavación que realizaron en la ciudad de Kola. Pero este agujero pasó a la historia por las voces y gritos que se grabaron dentro. Esta es la historia. Los científicos están asustados, creen haber abierto las puertas del infierno. Un grupo de geólogos que perforaron un agujero de unos 14,4 kilómetros de profundidad en la corteza de la Tierra, están diciendo que oyeron gritos humanos. Los gritos parecían ser de condenados, se escucharon en el agujero más profundo de la Tierra. Los científicos están aterrorizados, tienen miedo de haber liberado las malas energías del infierno sobre la superficie de la Tierra. La información que hemos reunido nos ha sorprendido, estamos sinceramente muy asustados de lo que puede esconderse allí, declaraba el jefe del proyecto para la perforación del túnel de 14 kilómetros. Los geólogos, una vez que habían perforado varios kilómetros a través de la corteza de la Tierra, la pieza del taladro comenzó repentinamente a rotar violentamente. Hay solamente una explicación, que el centro profundo de la Tierra es hueco, dijo uno de los geólogos sorprendido. La segunda sorpresa era la altísima temperatura que descubrieron en el centro de la Tierra. Los cálculos indican que la temperatura obtenida llegaba a los 1100 grados centígrados o sobre los 2000 grados Fahrenheit. No nos lo esperábamos. Esto se parecería mucho a lo que creemos que es el mismísimo infierno, el fuego está entrando de forma brutal en el centro de la Tierra. Pero el descubrimiento que nos impactó fue algo que oímos, tanto que los científicos que formaban parte en el proyecto se plantearon su continuación.
Intentamos escuchar los movimientos terrestres en ciertos intervalos con los micrófonos de alta sensibilidad, que dejamos abajo a través del agujero. Esperábamos escuchar sonidos lógicos, como temblores, pero a veces sonaba un débil pero alto sonido desconocido. Pensábamos que podría venir de nuestro propio equipo, pero después de algunos ajustes comprendimos que el sonido vino del interior de la Tierra. Apenas podíamos dar crédito a lo que escuchaban nuestros oídos. Como ateo no creo en el cielo de la Biblia, pero como científico, después de esto, ahora creo en el infierno, dijo uno de ellos. Sabemos lo que vimos y sabemos lo que oímos y todo esto nos convence de que realmente perforamos a través de las puertas del infierno. Oímos una voz humana, gritando de dolor. Aunque una voz era perceptible, podríamos oír millares, quizás millones, de fondo, de almas en pena sufriendo y gritando. Después de este horroroso descubrimiento, la mitad de los científicos se quedaron parados debido al miedo. Espero que el que esté ahí abajo, se quede ahí, agregó. Una nota, una fuente que declaraba la participación en los descubrimientos, indicó que ocurrieron ciertas manifestaciones paranormales después de que el eje perforador atravesara la pared que daba al hoyo a unas 9 millas de profundidad. Una criatura con cuernos se manifestó y desapareció al poco rato. Si esta declaración fue hecha por los geólogos o no se lo desconocemos. Ahora contaré qué es el manuscrito Códice Voynich y por qué digo que procede de un lugar que está muy cerca de este gran agujero al que llaman la entrada al infierno. Sobre él circulan todo tipo de leyendas, y se le ha llegado a llamar el santo grial de los criptógrafos. El Códice Voynich no solo es el libro más raro del mundo. Además de que solo existe un ejemplar, este manuscrito del siglo XV está escrito en un idioma que nadie ha podido descifrar en casi 600 años. Actualmente, el Códice Voynich se conserva en la Biblioteca Beinecke de Libros Raros y Manuscritos de la Universidad de Yale, en Estados Unidos. El libro ha saltado recientemente a la palestra porque la institución que lo custodia ha autorizado a una empresa española, la editorial Siloé, para que copie el libro en un facsímil, una reproducción idéntica. Siloé es una compañía especializada en este tipo de copias de obras de arte y tiene en su haber copias facsímil de libros únicos como el Beato de Liébana o el Bestiario de Westminster. La editorial llevaba 10 años tramitando los permisos para realizar este trabajo, pero la noticia no solo es de importancia para coleccionistas. La copia permitirá a los investigadores estudiar a fondo el libro sin arriesgarse a dañar el original. Un tratado sobre botánica y astrología. El Códice Voynich debe su nombre a Wilfrid M. Voynich, un anticuario lituano especialista en libros, que lo compró en 1912. Su texto es completamente ilegible, pero por sus ilustraciones se cree que es un tratado sobre farmacia, botánica, biología, astrología y cosmología. Las referencias visuales de sus 246 páginas escritas a mano, castillos, peinados, ropajes, lo sitúan en el siglo XV y en la región del norte de Italia. Hasta 2008, el libro no pudo ser datado con precisión. Ese año, pruebas de radioisótopos de carbono y análisis de la tinta evidenciaron que la obra se escribió en algún momento entre 1404 y 1438. Poco se sabe de los propietarios anteriores a Voynich. La referencia comprobada más antigua del libro se remonta al siglo XVII y a un alquimista de Praga, Georgius Bartschius. Este personaje envió una carta a un erudito jesuita llamado Athanasius Kircher junto al libro para averiguar si éste podía traducir sus textos. Kircher lo conservó hasta su muerte, pero nunca logró descifrar el manuscrito. El idioma voynichés. El principal problema del códice es que nadie sabe en qué idioma está escrito hasta el punto de que sus textos se han ganado a pulso un nombre propio en el mundo de los idiomas. El voynichés. Escrito de izquierda a derecha y con algunas palabras demasiado largas para corresponder a idiomas europeos, el manuscrito denota que fue redactado con fluidez, lo que descarta la idea de que sea un idioma inventado sobre la marcha. En total hay más de 170.000 caracteres repartidos en lo que se cree que son 35.000 palabras, pero los investigadores no se ponen de acuerdo en este punto. Las estimaciones calculan que el voynichés tiene un alfabeto de entre 25 y 30 letras. Ninguno de los lingüistas que han examinado el libro ha podido determinar en qué idioma está escrito. Los caracteres tienen similitudes con idiomas asiáticos como el tibetano, el vietnamita o el tailandés, pero la estructura de las palabras sugiere que se trata de un alfabeto fonético inventado, algo nada raro en el siglo XV, que además reproduce un idioma exótico. En 2014, Stephen Bax, profesor de la Universidad de Bedfordshire, Reino Unido, aseguró haber traducido algunas palabras, fundamentalmente nombres de plantas, basándose en el contexto.
Según Bax, el libro está escrito en algún dialecto desconocido de una lengua, pero aún se trata de una hipótesis del investigador no confirmada por otras fuentes. No falta quien asegura que el voiniches es una lengua inventada producto de una elaborada broma o de una estafa, pero si se trata de un timo, se tomaron mucho tiempo y muchas molestias en elaborarlo. Aunque hay palabras que se repiten seguidas muchas veces, el idioma sigue una estructura y es demasiado complejo como para que sea una broma. Incluso cumple la denominada ley de Zipf, que establece la proporción en la que las palabras se repiten en un idioma real. Mujeres desnudas y energía nuclear. El texto no es lo único raro del libro. Las ilustraciones tampoco se quedan atrás. Para empezar, fueron dibujadas antes del texto, lo que explica por qué este pisa los dibujos en algunos puntos. Para continuar, son extremadamente inusuales. Para ser una obra del siglo XV, el libro tiene muchas ilustraciones de mujeres desnudas, algo que no era precisamente abundante en época. También cuenta con enormes desplegables de pergamino con plantas y lo que parecen sistemas estelares. Bueno, porque digo yo en mi canal, que este extraño libro procede del lugar donde se grabaron las voces del infierno. Afirman haber descifrado el manuscrito de Voynich, escrito en un idioma hasta hoy desconocido. Un ingeniero ruso de radiotécnica militar, llamado Nikolai Anichkin, asegura haber descifrado el tan célebre como misterioso manuscrito de Voynich, escrito en un idioma hasta hoy absolutamente desconocido. En una entrevista cedida al periódico Moskovsky Komsomolets, el investigador contó que logró analizar el sistema de señas empleado para componer el manuscrito de Voynich, lo que a su vez permite creer que el texto tiene un sentido propio. Según señaló Anichkin, la obra es una descripción de las plantas halladas en Asgard, una región que se situaría en el actual territorio de Omsk, en Siberia, Rusia. En este sitio existió un templo cuyas dimensiones se midieron en 1000 sacenes, vieja unidad métrica basada en proporciones corporales, equivalentes a 2133 metros, del que hoy solo quedan las ruinas de sus pasajes subterráneos. El templo habría sido destruido, según el ingeniero ruso, en el año 1530. Dejo aquí un mapa para que veáis la distancia que hay entre Omsk, en Siberia, y la ciudad de Kola, el lugar donde se realizó la excavación y la grabación. Las plantas halladas en Asgard son las mismas que aparecen en este libro Códice Voynich y están en el actual territorio de Omsk. Por esta razón situamos el libro aquí, en Siberia. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal.